Hola You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona You Know. Y en el día de hoy quiero responder a la gran cantidad de personas, suscriptores y amigos de esta plataforma, por supuesto en YouTube, que me han escrito toda clase de comentarios referentes al video reacción que hice el día de ayer, de una canción que salió el día de ayer por parte de este gran artista dominicano, el Alfa, el Jefe, junto con TYS. Yo sí lo sé pronunciar, al que me escribió eso. Vamos a leer los comentarios. Sino que cuando tú haces un video reacción, y esto es para aclarar, y creo que este va a ser el último video que yo aclare estas cosas. Cuando tú haces un video reacción por primera vez, tú no sabes realmente el contexto, porque sale el video y tú ahí mismo le haces una reacción. De eso se trata, hacer una reacción a lo primero que tú ves. Luego viene el análisis, luego vienen las equivocaciones propias de cuando tú haces un video reacción. En primer lugar, aclarando, en mi país, Panamá, nos encanta mucho el béisbol. Por eso me voy a poner esta gorra. Ah, por cierto, sí tengo cabello. Poco, pero tengo cabello. Aquí está. Yo soy fanático de Medias Rojas de Boston, no de ahora, de toda la vida. Siempre me gustaron los Medias Rojas de Boston. Y bueno, de República Dominicana puedo decir que el grande de San Pedro de Macorís, Pedro Martínez, siempre he sido fanático de él. También de Manny Ramírez y todos los jugadores de Boston que han estado, todos los dominicanos que han estado en Boston, por supuesto. También otros equipos. El dominicano está en casi todos los equipos de las grandes ligas. Y podría hablar un poco de béisbol, lo haré más adelante en este momento porque yo sí sé y sí entiendo, por eso digo edúcate, lee bastante y bueno, y voy a seguir haciéndolo, lo voy a seguir haciendo. Yo quiero hablar de este gran artista dominicano y voy a contestar algunos porque son muchos, comentarios referente al video de reacción que hice el día de ayer sobre la canción Panamá. En primer lugar, si te fijas, yo no estaba tan seguro de qué parte de Panamá era, porque es que se parece mucho a una parte de mi país que se llama Santa Ana, Avenida B, la peatonal y estas cosas, ¿verdad? Sin embargo, después me explican que es en Herrera o en la misma capital de República Dominicana, lo cual se parece bastante a mi país, en Panamá. Hasta en eso nos parecemos. Realmente el dominicano no es muy diferente al panameño en muchas cosas. Y podría hacer un largo video explicando de eso, pero yo quería irme al punto, ¿verdad? Al punto. Realmente sí, me equivoqué. No estaba seguro de qué parte era. Tenía mis dudas porque realmente no lo relacionaba muy bien con Panamá. Pero quiero aclarar algo muy importante. La canción se llama Panamá y cuando tú usas mi bandera de mi país y hablas en una canción de Panamá, mi país, yo tengo que hacer una reacción. Porque quiero que entiendas cuando te digo esto. Cuando tú eres dominicano, tú sabes lo que está diciendo el artista, pero todos los que no somos dominicanos, eso incluye mexicanos, eso incluye costarricenses, nicaragüenses, argentinos, bolivianos, brasileños, colombianos, puertorriqueño, lo que tú quieras, cualquier parte de América Latina, España, si tú dices Panamá, están pensando que la canción es en Panamá e incluso pueden pensar los que no conocen al Alfa, que el Alfa es panameño. Entonces, de verdad, es así. Entonces, los que me están contestando son dominicanos en su gran mayoría. Y a los cuales quiero mucho, no quiero que malinterpreten las cosas. Yo quiero mucho al dominicano, tengo muy buenas amistades dominicanas, soy muy fanático de muchas cosas de dominicana, realmente la pasión, la bachata, el merengue, su música ahora, el dembow dominicano, que si no sabías, pues por si no lo sabías, el dembow dominicano viene de un género que se llama pounder, que es cantado por Nando Boom hace muchos años. Yo sé que tú lo sabes, yo sé que tú te educas cuando ves este video. Y si no me crees, pues pregúntale al Chombo, que es panameño y que también está haciendo algo de música estilo dembow dominicano. Y no es para entrar en polémica y no es para entrar en debate con eso. Realmente no busco eso. Simplemente estoy haciendo mi análisis personal, porque si tú usas la palabra Panamá, estás hablando de mi país y alguna reacción buena o mala va a haber por parte mía o por parte de las demás personas que ven el video que no son dominicanos.
Por eso digo, como dice el Chombo, muñequito y muñequita. Si tú sabes dónde es el video, quiénes son los cantantes, si él es el hijo de, el niño que sale bailando es él, yo no lo sabía, si él es el hijo del Alfa, si la música es de ellos, si las motos son de ellos, si la ropa, la vestimenta y todo es de ellos, eso lo sabes tú como dominicano. Probablemente muchos latinoamericanos también lo sepan, pero la gran mayoría no lo sabe. La gran mayoría piensa que cuando dices Panamá, estás haciendo el video en Panamá, estás hablando de Panamá y que todo lo que sale en el video tiene que ver con Panamá. Esa es la parte que quiero que entiendas, porque sales un poquito de la frontera de República Dominicana y te das cuenta cuando estás en otros países que la gente no necesariamente sabe o entiende lo que quieren transmitir en la letra de la canción. Yo como panameño sí entiendo el idioma español, sí me educo bastante y también entiendo el doble sentido desde un principio. Panamá sin gal. O sea, yo sé que en Dominicana y en todas partes que entienden este término, esto se refiere al sexo. En Panamá no significa nada esa palabra. En Panamá no se ve, yo no lo quise decir para ofender. En Panamá no se ve la gente en motocicleta, no se ve tanta gente vestida con ropa de pelotero. Es que la historia de República Dominicana, por lo menos la más reciente, y históricamente República Dominicana es un país beisbolero y por lo tanto en República Dominicana se ve mucho el dominicano con ropa de grandes ligas, porque hay muchos dominicanos en grandes ligas y representan una nacionalidad, un país. Eso está bien y está fantástico. Ojalá Panamá tenga esa proyección, y yo ahí entro solamente un pequeño paréntesis. No es que Panamá no haya talento ni biotipo, sino que la idiosincrasia del biotipo del panameño es distinta al dominicano en muchos aspectos. El pelotero dominicano ha triunfado mucho y hay como una estructura mucho mejor organizada por parte de MLB, Major League Baseball, en República Dominicana, lo cual es muy bueno, y hay muchos dominicanos en grandes ligas y seguirá habiendo más porque hay un proceso. Siempre he dicho que los procesos son importantes. Ahí es donde la gente se da cuenta y entiende que todo tiene un proceso. No es de que agarro 5 jugadores con talento, porque la disciplina mata talento. Siempre lo he dicho, es así. Entonces, aquí en Panamá falta más disciplina, más organización, quizás menos corrupción por parte de nuestros gobiernos y un mayor énfasis, porque yo creo que en Panamá hay mucho talento para grandes ligas. Mariano Rivera es un ejemplo de ello, es el mejor cerrador de la historia de todos los tiempos, el único jugador latino que ha sido nombrado unánimemente para el Salón de la Fama, y es el único jugador, creo que en inglés, tal vez me equivoque, no lo sé, investigaremos, hay que leer. Entonces vamos a ver un poquito sobre los comentarios que me han hecho referente a esta canción. Vamos a ver, aquí yo tengo algunos, vamos a leer. Por ejemplo, el principal, yo le doy las gracias a todos por el apoyo. La gran mayoría de los comentarios me habla sobre todo la ubicación donde se hizo el video, ¿verdad? Entonces yo entiendo esa parte. Ese tema está durísimo y no ofendiendo a Panamá. Él usa el nombre de países como doble sentido, como Singapur, Curazao. La canción está muy dura. Ok, aquí quiero aclarar algo. El Bori AK 4-7, o sea, 4-7 es la fecha, me imagino, ¿no? Que se hizo no sé, el Bori. Sí, no, el Bori se llama el Bori AK 47, creo que es lo que quiso decir, ¿no? AK 47. Quiero decir algo, mi querido Bori. Gracias por tu comentario. De verdad tienes 20 me gustas. Hay una gran diferencia de decir Singapur y Curazao. Toma en cuenta esto. También creo que Jamaica, no sé. En esos 3 países no se habla español. Quiero que sepas, yo no sé si es la primera o es una de las primeras canciones de El Alfa en donde él menciona la palabra latina Panamá. ¿Por qué? Porque Panamá se habla el mismo idioma que en República Dominicana. Tal vez no hay la misma proyección en Curazao, mucho menos en Singapur y en Jamaica, porque no es el mismo idioma. Yo sí conozco la canción Singapur, de hecho es una de las más pegadas y más famosas que en mi país, Panamá, hizo conocer a quién era el Alfa, de verdad, de verdad. Singapur es una de las más famosas en Panamá, la más pegada, la más dura aquí en Panamá, es una de la que nos hizo conocer realmente a muchos panameños al Alfa. Entonces, Panamá ya cambia todo, es el mismo idioma y se presta para suspicacias. Realmente no me equivoco cuando digo que Panamá como país no tiene nada que ver con la canción. No es una ofensa hacia el dominicano, no es algo despectivo. El que escribió eso, lo voy a leer ahora, realmente quizás busca enredar la cosa. Yo no estoy enredando nada, yo estoy clarito en lo que digo. Yo quiero mucho al dominicano y de verdad este tipo de videos lo que hacen es
crear eso, crear polémica, y eso es lo que él quería, por supuesto, y esto le da rating, esto le da venta, eso le da descarga, eso le da views, visualizaciones como a mí, por supuesto. Entonces que mucha gente no me había visto nunca y no me conocía, y entonces ahora estás viéndome al You Know. Mi nombre es Hugo You Know, para que lo sepas, para los que no me conocían. Y vamos a seguir leyendo los comentarios porque yo sí hago estas cosas y realmente a mí sí me importa, yo sí los leo a todos, no como otros youtubers que no los leen, yo sí los leo. Fue grabado aquí en el país, o sea, en RD. Incluso en el barrio del Alfa, donde creció, por eso viste muchas motos, esa forma de vestir. Gracias yo entendí después, siempre me quedó dudas porque realmente, wow, tantos dominicanos en Panamá, sí hay muchos, pero un video así, wow, qué cool. Vi una camiseta de Willie McGee, que fue un gran jugador de los Cardenales de San Luis. Yo entiendo mucho de béisbol, para los que no sabían, entiendo mucho, me siento contigo y debatimos cuando quiera, papá, cuando quiera. Ese video fue grabado en RD, aquí está el boli nuevamente. Vulcano Music by Creator. Vamos a leer un poquito lo que dice aquí. Vamos a ver. Yo tengo un Panamá. Así, digo, claro, tiene que ver con Panamá en todos los sentidos. Dice, yo tengo un Panamá. Así le decimos a los Porsche Panamera. Wow, no sabía eso. Aquí también dice, yo tengo en el muelle de San Blas, lugar histórico de Panamá en la canción de Maná. Falso. Aquí te corrijo, brother, totalmente, categóricamente. Muelle de San Blas es una parte de México, para que sepa. Eso yo también pensaba que era Panamá, pero no. La canción El Muelle de San Blas tiene que ver con un muelle en México, para aclarar. Por coincidencia aquí en Panamá también tenemos un muelle así, que bueno, realmente no es un muelle, realmente es un puerto que se llama El Porvenir en San Blas, que es la comarca indígena de los Cuna Yala, ¿ve? Esa es la ¿cómo se dice? Esa es la raza indígena que tenemos en Panamá, Cuna, los Cunas, pero ahora se le dice Gunas. Ese es el nombre desde hace muchos años recientemente que se dice Gunas. Entonces vamos a seguir. Pero yo me quedo en las islas de San Blas, destino turístico panameño. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad, destino turístico, porque hay más de 300 islas en el lado del Caribe, ¿verdad? Que tienen unas playas espectaculares. Por ahí les muestro un poquito para que conozcan un poco mi país, los que yo sé que no conocen, por ahí les muestro. Vamos a ver. Excelente comentario, gracias, bro. Dice Samael MGD, se pronuncia TYS. Yo ya sabía. Gracias, igual. Y es uno de los mejores compositores de rap y hip hop de República Dominicana. Es rap y hip hop. Yo quiero que alguien que sabe de hip hop y rap me diga si eso es cierto y me lo confirma, por favor. Gracias, Samuel, por tu comentario. Que si escucho un poco, claro, sí, claro que voy a seguir escuchando, papá. Vamos a seguir respondiendo a los comentarios sobre el video. Kevin Castillo, saludos. El video fue grabado en República Dominicana, en Herrera, un barrio de Santo Domingo, la capital, donde nació el Alfa. Excelente, listo. Casi todos me dicen lo mismo porque obviamente en el video yo lo confundí con una parte de Panamá. Pero es que entiéndanme, si estás hablando de Panamá en la canción, tú tienes que llevarlo todo acá, al contexto. ¿Cómo vas a cantar una canción de Panamá en dominicana? O sea, la lógica indica de otras personas que no son dominicanos, porque tú como dominicano sí entiendes dónde es, pero como otras personas, como un salvadoreño, un hondureño que no conoce República Dominicana, o un panameño como yo que nunca ha ido a Dominicana, que me encantaría conocer, seguro que sí, me encantaría conocer, me sentiría muy cómodo en Dominicana, lo siento que sí, porque es un pueblo de gente muy buena, conozco muchos dominicanos acá y dominicanas, hermosas, por supuesto, después hablaré de eso, pero definitivamente me encantaría conocerlo, pero las otras personas que no son de allá no tienen la menor idea de que eso fue grabado allá, y pensarán que es en Panamá. O sea, lógica, 2 más 2, ¿no? Es sencillo. Seguimos. Ese video fue hecho en República Dominicana, donde nació el Alfa. El video fue totalmente grabado en barrio. Listo. Casi todos me dicen lo mismo. Hay uno fuerte por ahí que quiero leer. Fue grabado en un lugar llamado Herrera. Listo. Wander Sánchez. Le voy a mandar saludos a todos también. Gracias, Wander Sánchez, Jairo González, Andrés Rodríguez, César Doctor Loco Domínguez. Vamos a leer esto. Este es un panameño. Yo siempre he dicho que no hay peor estaca que la del mismo palo. Vamos a ver. What the fuck, dice. Parece que estás algo perdido. Yo soy de Panamá 100%. Hay que ver, ¿no? Está bien. El nombre del video es lo único que tiene que ver con el país. Y aquí no hay ofensa. En el que conoce la cultura de la plena, sabe que, plena, eso es relativo. Cada uno tiene su concepto, ¿no? El barrio usa este medio de crítica social de muchas cosas que pasan. El video es grabado en Crepe, Herrera, República Dominicana, no en Panamá. 2.
En Panamá todo el mundo sabe que si cargas motos de este tipo eres limpio y no puedes con un carro. Eres del delivery o del sicariato. De los dos del sur, para no decir más información. Nombre. Y las motos acá son 4 ruedas para fincas, playas, y las de calle, créeme, son por lo general clásicas y pertenecen a team que recorren el país de otra forma porque pierdes estatus. Lo otro, cingar en Panamá sabemos lo que es raro. El barrio que no tiene su vecina, el barrio que no tiene su vecina dominicana, y lo del turismo tampoco es referente. Acá es un problema serio de allá. Te recomiendo ver la película de Sankey Panky, donde se trata este tema, como se van a hoteles, áreas turísticas o comercial a conseguir. Vamos, escribe bien, hermano. No te cuesta nada, mentira, sí, está bien. Está bien. Estoy tratando de leer. A ver, pues me perdí. Cómo sobrevivir de allí todo a pesar de lo grosero de muchos de sus frases. Ahí leí yo mal. Es un problema serio allá. El reggae, plena reggaeton o dembow, como quieras llamarlo, a la gente se le olvida que antes de comercial es crítico, que viene de la protesta social y se realizaban con juego de palabras. Así que, pueblo tranquilo, de toda la referencia es de la isla. Bueno, por el alfa, porque tiene medio mundo más enredado que hilo de la lana. Bueno, y también quedé bastante enredado por tu comentario, pero lo voy a traducir de la mejor forma posible. Hablas de la realidad social de Panamá, y no estoy de acuerdo en muchas cosas. Eso es así, está bien, no tenemos que estar de acuerdo. Es que qué malo sería que todos estemos de acuerdo en todo, ¿verdad? No, o sea, no tiene sentido. Sin embargo, yo quiero aclarar una cosa importante. Vuelvo y me voy al hecho. Dices Panamá, apenas que dices Panamá, todos los panameños de una miramos, porque vamos a ver qué vas a decir. Cuando tú usas mi nombre, Panamá, para nosotros es algo muy sagrado, el nombre de Panamá, nuestra bandera y todo lo que tiene que ver con Panamá. Hay mucha gente que se puede sentir ofendida por el tipo de letra o contenido de la letra. Yo no, porque yo sé la connotación comercial que lleva el Alfa con su canción. ¿Qué es lo que busca? Pues por supuesto seguir con su jocosidad, con su estilo, que es bastante normal en sus letras, en donde él, de una forma muy chistosa, muy jocosa, muy hilarante, busca mandar un mensaje social de la realidad que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día y toda la vida se ha vivido el sexo. Entonces está bien, el sexo no solamente se ve en Panamá, se ve en todas partes, y todo el mundo está teniendo sexo en este momento salvaje, si es posible. O sea, es así, no pasa nada. No voy a hacerme el beato, el santo, por favor. La realidad es esa y hay que decir las cosas. Entonces, de acuerdo en algunas cosas, no de acuerdo en otras, está bien. Reinaldo Peralta, eso es República Dominicana, gracias por escribir. Einer Valdés y Alexander Sánchez. Luis, casi todo el mundo me dice ¿dónde queda? Dominicana, ¿dónde queda? De verdad, tendré más cuidado la próxima vez también. No se refiere a Panamá, solo es doble sentido, se refiere a Panamá Singar. Te equivocas, allí sí no estoy de acuerdo. Sí se refiere a Panamá, la letra habla de Panamá, en todo momento habla de Panamá. Entonces, en estos puteros de Panamá, sí es cierto, sí hay puteros, en toda parte del mundo hay, en Dominicana hay bastante también, o sea, en toda parte hay, no pasa nada. El Salvador, Dominicana, Puerto Rico, México, hay muchos, Brasil, y así, de todo pues. Este me gusta, quiero leer porque este está duro. Quiero que lo vean, se llama LM-MR-SAS. Hace una hora lo escribió, ¿verdad? Dice, bueno, Panamá ya. Para que estés claro, lo que el Alfa quiere decir es que ustedes están cingados por nosotros los dominicanos a nivel de música, ya que ustedes fueron uno de los pioneros en esto del reggae, pero uno de los pioneros, los primeros, no uno de los pioneros. En español, los pioneros. Ahí para aclarar. Pero que se quedaron bien atrás, dice. Seguro no has escuchado el Sech y tampoco has escuchado al Bosa. Dice que nos quedamos atrás, está bien. Y el Alfa ahora lo está cingando bien cingado, dice. Para los que le tiran de allá, ya que tú tienes que saber
que a el Alfa le han tirado de allá de Panamá, RIP para Panamá, o sea que nos mató, dice que el Alfa nos mató, dice, este está tirándole duro, vamos a ver. RIP para Panamá, mis condolencias desde República Dominicana. Le gusta el hate, está cool, me gusta, él quiere generar. Que tú quieres que nosotros como dominicanos vistamos como ustedes, eso es una masacre, no una alabanza, entiéndanlo. Ya ese es el gran doble sentido que nadie le ha llegado. Mira, en primer lugar, brother, quiero aclarar, comienza con lo último. Yo no quiero que el dominicano se vista como el panameño. Por ahí otro dijo que nosotros nos vestimos como China. Nada más lejos de la realidad. Yo no quiero que el dominicano se vista como nosotros. Yo dije que el panameño no se viste así. Y yo no sé si te ofendiste por eso. Ese es tu asunto, ese es tu problema. Yo no sé si tú te ofendiste con eso. Yo no lo quise decir con ese. Yo nada más aclaré algo. El panameño no se viste así. Recuerda que mi reacción está en base a lo que yo percibía en ese momento, en donde yo pensaba que el video era grabado en Panamá, ya que si tú dices Panamá, todo lo que tú vas a hablar tiene que ver con Panamá, ¿no? Porque si no, la canción no se hubiera llamado Panamá, se hubiera llamado República Dominicana o RD. Tú hubieras dicho algo así. ¿Por qué no RD? No, dijiste Panamá, Singal, Panamá. El tema central del video, aunque lo hayas hecho en Dominicana, aunque todo sea dominicano, el tema principal es hablar de Panamá, no hablar del barrio de Herrera, no hablar de la capital República Dominicana, es hablar de Panamá. Y lo que busca el Alfa en su canción es que la gente vea que están hablando de Panamá, si no, no se llama así. Igual cuando dijeron Curazao, igual cuando dijeron Singapur, o sea, la gente no va a pensar, en vez de decir Singapur o no sé qué, van a decir RD. O sea, él lo que él quiere es decir un nombre, y es la primera vez que usa un nombre latino. Panamá, el mismo idioma, las vías contrarias, donde yo te puedo responder en el mismo idioma. El curazaleño no lo va a hacer. El singapurense o Singapuro o Singapur no lo va a decir tampoco. O sea, cada uno lo va a decir en su idioma, y el panameño pues le va a contestar en español, y seguro van a haber reacciones de esto, y de esto la bola va a picar y se va a extender. Yo lo que quiero es ver cómo van a reaccionar algunos raperos panameños con esta canción, porque de que va a pasar, y aquí vamos a estar bien informados al respecto. Entonces eso sí, entonces lo que dice que la tienen adentro, pues definitivamente no le voy a contestar a eso, porque realmente no tiene sentido contestarle a eso. Pero sí te hice famoso con este comentario, de verdad. Muy buen comentario, sigue comentando así. No dejes de comentar en mis videos, por favor. Te lo voy a agradecer principalmente a ti, bro. Luego sigue Rosa Castillo, fue grabado en Dominicana, el J. Tauli, Julio, y así. O sea, aquí hay una serie importante de comentarios. Kendi Paredes, Argelis Moral. Lo pones porque no te... dice, lo pones porque no te gusta y porque te genera visitas, ¿verdad? Pues no lo sabía, no tenía la menor idea. Lo hice porque, la razón en que lo hice es porque soy panameño y del nombre decía Panamá, y tenía que decirlo, pues, y voy a seguir haciendo reacciones. Y si es para generar visitas, pues excelente. Gracias por ver mi video. José Guillermo Montaño Arbelo, Panamá, Singa, el Alfa, el jefe, mi hermano, bro. Qué bien. Está muy bien el comentario, gracias. A todos les doy corazón, Eso lo hice yo, lo acabo de hacer. De verdad. José, estoy sudando porque tengo el aire apagado. Estás mal informado. Yo soy panameño y sí nos vestimos muchos así. Sí es cierto, pero es que dije que la mayoría no. O sea, es que claro. Bueno, si dije que para mí no se viste así, cuando digo así no es que todos, no generalizo. O sea, quiero decir que la gran mayoría no se viste así. Y yo sí me pongo mi gorra de Boston. ¿Qué tiene? Normal, papá. ¿Qué fue? Recuerda, fuimos uno de los primeros en influencia gringa. ¿Cómo vas a decir esa tontería? Aparte, se nota que no es Panamá por muy parecido. Tú te vistes como en China. Será, no sé, nos parecemos a Dominicana en todo. No sé qué parte de Panamá estás. Bueno, yo estoy tú eres panameño, José Barria. Estoy en donde no te interesa, y yo tampoco quiero saber dónde estás tú. Y no es que estoy enojado ni molesto ni nada, simplemente que yo contesto así, porque así somos hoy en día. ¿Que tú quieres que te tire besos, que te tire flores? No lo voy a hacer. Yo no me he visto como en China, yo me he visto como me da la gana, me he visto como un panameño. Y la ropa sí, pues que si la ropa dice Made in China, es que donde dice la ropa dominicana que se hizo la ropa. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué importa? En fin, de todo en esta. Gracias, José, por escribirme, y espero que me sigas escribiendo tú también. Así es.
Dile a esa gente que pasa que dejen de ser payasos, que estamos en eso. O sea, creo que este es panameño. Eso es acá en mi país, patinador. No sé si eso fue una ofensa. Gracias de todas maneras, JS, por tu comentario, te lo agradezco. Ese video es aquí en República Dominicana, también Jonathan VIP o VP, Cromo, eso fue en República Dominicana, lo grabaron en Herrera, listo. La gran mayoría de comentarios, como puedes ver, y todos siguen cayendo y más y más y más. Y a todos les agradezco, ¿verdad? Por el apoyo que me han dado en este video. Sinceramente estoy muy contento y muy agradecido por ese video. Yo voy a seguir contestando comentarios a todos los leo, a todos los leo. Entonces en este de Kevin Castillo, en el minuto 1:30 dice, él se ríe porque en el minuto 30, y te invito a que lo veas, en el minuto 30 él dice, el cantante dice que Panamá se ha convertido en el país más moderno, no sé qué, que ahora, no sé, él se ríe porque obviamente él le está dando burla a algo como que también estoy de acuerdo. Panamá no es ningún país superior en Latinoamérica en tecnología ni nada de esa mierda. Sinceramente, aquí hay mucha corrupción, igual que en el tuyo, igual que en tu país que estás viendo este video, también hay mucha corrupción en todas partes. Realmente no me gusta el video, dice Tamara Guillén, realmente no me gusta el video del Alfa. Panamá merece algo mejor que esta falta de respeto por si se habla de Dionisia, nah. Todo da, los turistas también llegan a singar. Bueno, a Tamara no le gustó el video, está bien, no le puede gustar a todo el mundo. Aquí dice música PR y RD, es una falta de respeto, dice música, bueno, es cada uno tiene su tema. Dice, Keisler realizar reinos, no, Keisler Ereliazar, puede ser Keisler, vamos a leerlo bien, Keisler Eleazar Reynoso Hernández. Wow, tú eres un copión, una copia de aquí. Nosotros fuimos los que inventamos la creación en los videos musicales. ¿Te refieres a las reacciones? Estás equivocado. Las reacciones no las inventaste tú ni tu país. Las reacciones han existido toda la vida y creo que van a haber siempre. Creo que el primer video de YouTube es una reacción. Porque este chico que habla en el zoológico está haciendo una reacción referente a lo que está atrás de él. O sea, está hablando. Todos reaccionamos cuando hablamos. En fin. Oye, el video se hizo en República Dominicana de Onesi Record y así. MSTYS. Sí, ya yo sé que se dice así. Mi amigo nuevamente LM escribió 2 comentarios. Muy bien. Y así sucesivamente. Aquí hay muchos comentarios y van a seguir cayendo más y a todos los voy a leer. Gracias por tanto mensaje y quiero cerrar, vamos para arriba con todo, aquí, con el artista, el Alfa. Estoy muy agradecido por todo el apoyo que me dieron en este video y definitivamente espero que me sigan comentando y vamos a seguir, déjame ponerme para acá para taparme, aquí estoy. Quiero darle las gracias a todos por el apoyo que me han dado hasta este momento por el video reacción. Nunca pensé que iban a ser tan vistos en mi canal. Y vamos a seguir subiendo contenido de República Dominicana, del Dembow y de todo lo que tiene que ver con el género urbano a nivel nacional, mi país, Panamá, y a nivel internacional. Gracias por el apoyo y pendientes porque siempre los leo a todos y a todos los quiero escribiéndome en los comentarios como lo hicieron. Claro, eso sí, respeto mutuo, porque creo que ha habido respeto hasta en todo momento. Yo quiero mucho a Dominicana y respeto mucho a la gente dominicana y el talento que hay en Dominicana. Y lo vamos a seguir apoyando aquí en tu canal, You Know. Espero que te haya gustado el video. Si es así, dale like. No olvides suscribirte, activar la campanita y como siempre digo, You Know, bra, suscríbete.